Cuando pensamos en el Senado de Roma, imaginamos a hombres con togas blancas, discutiendo con sabiduría bajo columnas de mármol, guiando el destino de la república más poderosa de la antigüedad. Pero detrás de esa imagen idealizada se oculta una verdad mucho más oscura. El Senado romano no solo fue cuna de leyes y república, también fue teatro de ambición, codicia, traición, sobornos y muerte. Hoy en Roma Prohibida revelamos la historia oculta del Senado romano, cómo el corazón del poder se convirtió en un nido de corrupción, intrigas y conspiraciones que terminaron por destruir los cimientos de la República. Desde su origen, el Senado fue una institución elitista. Solo los patricios, las familias más antiguas y poderosas, tenían derecho a participar. Con el tiempo, se permitió el acceso a plebeyos ricos, pero el poder real seguía en manos de unos pocos. Ser senador era más que un cargo, era una puerta al control político, económico y militar de Roma. Pero con el poder vino la ambición. Los cargos públicos no eran remunerados, pero ofrecían algo mucho más valioso: acceso a contratos, tierras, influencia. Los magistrados usaban sus funciones para enriquecerse, favorecer aliados, castigar enemigos. El sistema de clientela, una red de favores y lealtades personales, se volvió el eje de la política. Los senadores compraban apoyo, votos y hasta testimonios. El soborno se convirtió en una práctica cotidiana. Los comicios, donde se elegían magistrados, eran un mercado de favores. Se pagaba por votos, por protección, por silencio. En las provincias, los gobernadores, muchos de ellos senadores o sus aliados, extorsionaban a las ciudades locales, desviaban impuestos, robaban tesoros y oprimían a los pueblos en nombre de Roma. La corrupción era tan profunda que ya en el siglo II a.C., Cicerón escribió: «Nada hay tan corrupto como el Senado, salvo el pueblo que lo tolera». El poder se acumulaba en clanes familiares. Los Julios, los Cornelios, los Claudios. Las alianzas se sellaban con matrimonios, pactos secretos, adopciones políticas. Si un senador amenazaba a otro, no lo enfrentaba con argumentos. Lo hacía con denuncias, chantajes o incluso asesinatos. Los procesos judiciales eran manipulados. Los jurados eran sobornados o intimidados. Los testigos eran comprados. Un ejemplo claro es el caso de Verres, gobernador de Sicilia, acusado de saqueo y abuso. Cicerón lo denunció con pruebas, pero Verres confiaba en que, sobornando jueces, lograría ser absuelto. Solo huyó al ver que no podría comprar todos los votos, pero no todos eran tan desafortunados. Muchos salieron impunes gracias a la corrupción, y cuando los tribunales no eran suficientes, aparecía el puñal. El Senado fue también escenario de múltiples conspiraciones. El asesinato de Tiberio Graco, en el año 133 a.C., marcó un punto de inflexión. Graco propuso una reforma agraria para devolver tierras a los pobres. Fue acusado de buscar el poder absoluto. Los senadores lo asesinaron a golpes junto a sus seguidores en plena sesión. Años después, su hermano Cayo Graco intentó continuar su labor. También fue asesinado. Así nacía una nueva costumbre: eliminar a los opositores no con argumentos, sino con violencia. El Senado se dividió en facciones: los optimates, defensores de los privilegios tradicionales, y los populares, que buscaban reformas apoyadas en el pueblo. La rivalidad entre estas facciones llevó a guerras civiles, purgas y baños de sangre. La corrupción se convirtió en arma política. Los juicios ya no buscaban justicia, sino venganza o neutralización de enemigos. Durante la dictadura de Sila, se publicaron listas de proscripción. Enemigos del régimen que podían ser asesinados impunemente y cuyas propiedades eran confiscadas. Senadores denunciaban a otros por ambición, no por justicia. Familias enteras fueron eliminadas. Las riquezas saqueadas pasaban al Estado o a los bolsillos de los aliados. En medio de este ambiente podrido, surgieron figuras como Julio César. Ambicioso, popular, hábil, comprendió que la clave no era el respeto al Senado, sino manipularlo, rodearlo o ignorarlo. Cuando cruzó el Rubicón,
desató la guerra que acabaría con la República. Los senadores que lo asesinaron en los idus de marzo del 44 a.C. lo hicieron, según ellos, para restaurar la República, pero eran los mismos que se habían beneficiado del sistema corrupto. No eran inocentes. Muchos de ellos estaban motivados por celos, pérdida de poder o miedo a ser excluidos del nuevo orden. Tras su muerte, el Senado ya no recuperó el control. Octavio, luego Augusto, lo mantuvo como institución simbólica, pero el poder real pasó al emperador. Aún así, la corrupción senatorial no desapareció. Cambió de forma. Bajo el imperio, los senadores competían por favores del emperador, se compraban consulados, se vendían decisiones. El Senado se convirtió en un teatro donde los discursos eran vacíos y las decisiones ya estaban tomadas. Algunos emperadores, como Claudio o Domiciano, usaron el Senado para purgar rivales. Otros, como Nerón, lo ridiculizaron abiertamente. Y sin embargo seguía existiendo, una cáscara hueca de lo que alguna vez fue. Los sobornos seguían, los juicios seguían, las intrigas también. En tiempos de crisis como bajo Cómodo o Caracalla, el Senado intentó recuperar poder, pero ya era demasiado tarde. La corrupción interna, la ambición desenfrenada y la incapacidad de reformarse lo habían condenado. El pueblo ya no confiaba en ellos, el ejército ya no respondía a sus órdenes. La historia del Senado romano es, al mismo tiempo, grandiosa y trágica. Fue el modelo para muchas repúblicas modernas, pero también una advertencia de cómo el poder sin control, la ambición sin límite y la corrupción estructural pueden destruir hasta las instituciones más admiradas. En Roma prohibida, miramos más allá del mármol y los laureles, porque cada columna del Senado esconde siglos de sangre, oro y traición. Y,